Pasada de que hubo una elección en la sede para escoger los nuevos consejeros normativos, igual que los nuevos consejeros superiores y todo, donde yo me había postulado y salí elegido. Entonces, como este consejo sesiona el primer martes de cada mes, la verdad es que a mí no me gustaría cambiar lo que está programado, porque para la próxima semana no tengo problema, para la que sigue tampoco, sino que van a ser los primeros martes de cada mes, donde la sesión dura entre las 9:30 hasta las 13:45 más o menos, es decir, es todo el día. Pero nosotros tenemos el día jueves para poder recuperar. Entonces, bueno, si pudiéramos buscar otra alternativa de horario, pero yo pensaría que no, porque nos queda esta clase del jueves, no sé, se llama, para poder recuperar en las sesiones, ¿no es cierto?, en las cuales yo tenga este consejo. Este es un consejo de la universidad, ¿no es cierto?, donde yo quería mostrar por acá, ¿dónde tengo eso? Déjame colocarlo por aquí primero. Eh, Acá hay una foto que la voy a compartir. Entonces, bueno, ahí está el rector, Darcy Fonsalida, el vicerrector académico, ahí estoy yo, ¿no es cierto? Está la profesora de inglés, María de Goya Aguilar, que también es consejera normativa, los consejeros que se fueron, ya, este consejero nuevo, Manuel Saavedra, también se va, por lo tanto hay una renovación, están los estudiantes también, ya, por Concepción, por Viña, ya, donde, bueno, se deciden todo lo relacionado con lo que implica leyes, documentos, normativas, qué sé yo, aprobación de carrera y esas cosas. Así que, como les digo, el jefe de carrera está enterado y yo creo que esto lo tenemos que resolver entre nosotros a la hora de que, bueno, en esta clase, ¿no es cierto?, del día jueves, independiente que ustedes, ¿no es cierto?, a lo mejor la estaban usando para otras cosas, porque yo igual entraba para el tema de estos chats, ¿no es cierto?, donde habitualmente nadie entra, pero bueno, no sé si tienen otra cosa que hacer, bueno, tendremos que buscar después, ¿ya? Pero Mirko, yo quería partir lo relacionado para poder aclarar este tema donde no es un problema mío, sino que la institución me escoge para poder participar en este Consejo Normativo de Sede, ¿ya? Eso, Ya, por mí no hay problema. ya, ok. Oh, Pero como le digo, no sé, pues yo me manejo en términos de la hora, de lo que está programado, y sí que yo quería compartir en el aula, déjame ir acá donde yo tengo el aula, que igual yo me había metido acá al chat pensando de que alguien a lo mejor pudiera, ¿cómo se llama?, haber ingresado por ahí, pero déjame irme acá primero al aula. Entonces, ahí está el aula, ¿ya? Donde yo agregué acá en el aula, al final de la unidad que estamos analizando, que es la unidad número 5 de descripción del movimiento, que aquí aparece Laboratorio Cinemática 5 del 11 del 2020. O sea, yo quise preparar también para que nos vayamos adelantando a lo que sería otra nota de estos laboratorios, de estas tareas, ¿no es cierto?, cortas, que en promedio son una nota más, ¿no es cierto? Donde acá, cuando ustedes le hagan clic, si no es que ya lo hicieron, ¿ya? Dice, estimados estudiantes, abra el siguiente link. Ahí está el link que hay que abrir, yo lo voy a abrir al tiro, y siga las instrucciones dadas en clase, es decir, yo voy a explicar, ¿no es cierto?, lo que se debería hacer, pero a la hora de poder ir aprendiendo cada vez más cada una de estas cosas. El trabajo es personal, se entrega el lunes 9 del 11 del 2020, es decir, el próximo lunes, a las 18 horas, ¿no es cierto?, a la manera de darle como un poco de tiempo de aquí y todo el fin de semana, a pesar que es relativamente corto, yo voy a explicar toda esta cosa y además de estar grabando lo que es la clase, así es que, ¿no es cierto?, se podrá revisar efectivamente lo que hay que hacer. Entonces yo le voy a hacer clic a esta dirección. No sé, ¿acaso tú estás viendo eso? ¿Estás viendo eso, cierto? sí, sí, lo estoy viendo. Entonces, esta cuestión es una simulación de lo que es un laboratorio del movimiento rectilíneo, donde yo quiero generar las gráficas, las ecuaciones correspondientes al movimiento rectilíneo uniforme y al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.
a pesar de que el acelerado hasta el momento no lo hemos visto, ¿ya? En términos de ecuaciones, pero eso no importa porque pudiéramos, ¿no es cierto?, adelantar lo que es laboratorio y, ¿no es cierto?, no separarlo en el MRU como laboratorio 1 y después como laboratorio 2 el MRUA. Entonces, aquí hay como una especie de ventana donde se regula la posición inicial de este carro, ¿ya? Aparece por defecto el valor 0. No sé, le vamos a colocar ahí que la posición inicial son menos 3 metros, que la velocidad, ¿no es cierto? Si yo le pongo 0, se va a quedar detenido, ¿ya? Le podríamos colocar una velocidad, por ejemplo, de, bueno, llega hasta 5 metros por segundo. 5 por 3,6, para pasarlo a kilómetros por hora, 5 por 3,6 daría 18 kilómetros por hora. Es como demasiado, por eso llega hasta 5. Bueno, coloquémosle el valor de 3 metros por segundo, aceleración 0, ¿no es cierto? Y esto va a significar que el carro se va a mover con esta velocidad constante de 3 metros por segundo. Entonces, iniciamos el movimiento y vamos anotando los valores. ¿Te fijas? Tú le vas dando clic donde dice anotar y te están apareciendo esos datos. ¿Te fijas? Sí, sí. Dejo pasar un poco más de tiempo. Ahí se pasó, qué sé yo. Podemos seguir para acá. Estamos llegando casi, ¿no es cierto?, al final. Dice aviso, no, cancelar. Entonces, estos valores que están acá significa que en t igual 0 partió de la posición menos 3 con velocidad 3 metros por segundo. En medio segundo estaba en la posición menos 1,5, velocidad 3 metros por segundo. Entonces, lo que yo quiero que tú, esta cosita que está acá, estos numeritos, ¿cuánto? Que no sean todos, de decir unos 10, unos 12, puede ser toda una columna completa, tú los traspases y lo lleves al Excel, donde déjame acá irme al Excel, lo voy a abrir, ¿no es cierto?, de lo que yo hice, para que sepas lo que hay que hacer. Entonces, estoy abriendo por mientras lo que es el Excel de los datos que yo tomé para que tú sepas lo que hay que hacer en este laboratorio. Es bien simple, pero hay que darse el tiempo para echar a andar esta cosa con tus propios valores. Tú colocas el carro en cierta posición inicial, le das una velocidad entre 0 al valor 5, ¿no es cierto? Donde déjame dejar de compartir para poder, ¿no es cierto?, compartirte lo referente a ese Excel que yo abrí. Entonces tú te vas a ir al Excel, ¿ya? Y vas a hacer una tabla de tiempo y de posición. Yo le puse acá, ¿no es cierto?, que la posición en t igual 0 era menos 4, y fui haciéndole clic, 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 ¿no es cierto? Y tomé todos estos valores que están acá, en la cual, ¿no es cierto?, estaba en la posición menos 4, menos 3,3, menos 2,9, menos 2,4, etcétera, y de ahí construí un gráfico, ¿ya? ¿Cómo se construye el gráfico? Lo voy a colocar ya sea para ti o para tus compañeros cuando se metan, si es que ingresan, ¿no es cierto?, a revisar el video, pero tú una vez que completaste esta tabla, ¿cómo se hace la tabla? Bien simple, pues. Le pones t en segundos, ¿no es cierto?, y al otro lado le pones x en metro y empieza a copiar para abajo. 0, menos 4, los valores que tú tomaste, ¿te fijas? ¿Ya? Donde Sí. voy a borrar, lo voy a borrar, ¿no es cierto? Porque yo ya lo hice por acá, pero para graficar tú seleccionas, ¿no es cierto?, los datos tomados y le pones insertar, insertar acá, y le pones un gráfico, pero ándate acá donde dice dispersión, ¿ya? Esa cosita, ¿no es cierto?, con azul, ¿ya? Nos vamos para acá, ponele más gráficos, ahí está abriendo, y te va a ajustar, o tú ajustas el que dice dispersión, ¿ya? El que dice acá Ya. dispersión. Entonces, al colocar dispersión, ahí está el gráfico, ¿te fijas? Entonces tú le haces clic, ¿no es cierto?, a ese, le pones aceptar, y ahí me tiró lo que era el gráfico. El gráfico que me tiró es exactamente el que yo puse aquí, ¿te fijas? ¿Ya? En la Sí. cual esa es la gráfica, entre comillas, experimental, pero es tan experimental como que lo estuviéramos haciendo en el laboratorio de física, po, donde hay un sensor de movimiento que me captura la posición en términos del tiempo, ¿ya?
en el computador se está entregando los datos, o sea, ni siquiera yo tengo que medir con una wincha. Por lo tanto, para mí este es como el laboratorio íntegro de lo que uno está haciendo. Bueno, una vez que tú tienes el gráfico de la posición en términos del tiempo, tú le haces clic acá, ¿no es cierto? Se seleccionan los puntitos, botón derecho del mouse, y le colocas agregar línea de tendencia. Cuando tú le colocas agregar línea de tendencia, ya puedes colocar una logarítmica. Ahí me puso, le vamos a colocar aceptar porque parece que no la acepta esa. Agregar línea de tendencia. Lineal, polinomial, media móvil. No, le tienes que colocar lineal y te vas acá abajo donde dice presentar ecuación en el gráfico. Y te aparece como la fórmula, ¿te fijas? Y Sí. a la 5 menos 4x. Lo que también puedes hacer acá, déjame, bueno, voy a eliminar eso y voy a ir a seleccionar nuevamente. Bueno, no sé por qué no me deja seleccionar. Agregar línea de tendencia, ahí está. Entonces le pones lineal y le puedes colocar acá, presentar el valor de R cuadrado en el gráfico. ¿Qué es lo que es el R cuadrado? Eso se llama lo que es el coeficiente de correlación de los datos, ¿ya? Cuando tú le colocas, ¿no es cierto?, presentar la ecuación y presentar el coeficiente de correlación, que aquí apareció, te fijas, R Sí. cuadrado igual a 1, significa que si es 1, ajusta perfectamente la gráfica que yo puse. Si es 0, los puntos experimentales no pasan por la línea de interpolación que se llama, ¿ya? Pero eso es solamente para identificar qué tan bueno fue el ajuste que uno le dio, ¿no es cierto? Y si no lo quieres colocar, da lo mismo, ¿ya? Ahora, este gráfico que está presente acá, este que hice recién, lo voy a borrar, ¿ya? Pero recuerda que lo que uno hace es seleccionar los datos, irse a insertar gráfico, una cosa más, un gráfico de tipo dispersión y te tiene que dar una línea recta donde por acá, ¿no es cierto?, yo rayé que el computador me ajustó la mejor recta y igual a menos 4 más 5x, ¿ya? Esto es lo mismo que en matemática, que tú tienes que haber visto, a lo mejor lo viste de otra forma, y igual a b más mx. Yo me imagino que ya en matemática vieron la ecuación de la recta. Sí. El término que es constante, ¿no es cierto?, es el intercepto, el corte de la recta en el eje vertical, que el computador me entrega el valor menos 4, pero el menos 4 calza con la posición inicial, en t igual 0, el valor menos 4, pero la pendiente en la recta de la ecuación y igual a b más mx, para nosotros la pendiente en la recta era la velocidad. Y es por eso que obtenemos de forma experimental que la posición inicial del carro fue de menos 4 metros y la velocidad del carro corresponde a 5 metros por segundo. En delante creo que le había colocado 3, no tiene por qué ser 3 o 5, él puede usar el valor que quiera, parece que los saltos van de 0 a 1, 2, 3, 4 y 5, no se pueden colocar decimales en esa simulación, pero de esta forma nosotros verificamos el comportamiento, ¿no es cierto?, de la posición en términos del tiempo, donde hay una línea recta. El computador no inventó esto, ajustó la mejor recta pasando por todos los puntos por un método que se llama de los mínimos cuadrados, que no tiene sentido explicarlo cómo lo hace, pero ajusta la mejor recta que pase por todos los puntos. Y como yo sé que efectivamente pasa por todos los puntos, por este R cuadrado que se denomina por ahí, se puede buscar después si tú quieres, qué es lo que es el coeficiente de correlación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Es que tú presentes algo muy parecido a esto. Tu tabla de datos, ¿no es cierto?, de tiempo, de posición, que le vas haciendo clic al carro y después puedes colocar en media pantalla el Excel, media pantalla el programa y vas, ¿no es cierto?, copiando los valores a la manera de después poder graficarlo, ¿no es cierto? Y en ningún sentido tienes que tener un papel milimetrado por fuera, sino que usar lo del Excel para poder obtener estas gráficas, estas mejores interpretaciones de lo que son los datos experimentales. Yo acá le puse primero el movimiento repetido uniforme, ¿ya? Pero es como para poder ver,
¿no es cierto?, que ustedes ajusten a que se pueden graficar valores experimentales, ¿no es cierto?, a través de lo que es el Excel. Y yo no sé, la verdad, que acaso alguna vez esto lo vieron en matemática, lo usaron alguna vez o en el colegio. ¿Tú lo habías usado alguna vez o no? ¿Como el Excel? Claro, el Excel con los datos, con los gráficos, con la ecuación, ¿o no? Lo ocupamos el semestre pasado. Ya, ya, correcto. Y tengo una idea más o menos cómo se ocupa Ya, qué bueno. los gráficos y eso. Claro, porque como te digo, antiguamente había que irse a un programa que graficaba, ¿no es cierto?, y encontrar los valores, pero aquí en el Excel tú, ¿no es cierto?, también tiene las herramientas para poder, ¿no es cierto?, ajustar y de buena forma. Esto no está hecho en lote, sino que es un programa cototo que te permite obtener la mejor ecuación, ¿no es cierto?, respectiva a estas cosas. Esa es la primera parte, entonces voy a dejar de compartir, ¿no es cierto?, eso, para compartir nuevamente la simulación del laboratorio virtual, ¿no es cierto?, que está por aquí, donde le colocamos nuevamente inicio, si esta acción borrará la tabla, claro, ese es el movimiento uniforme, donde no sé por qué me gusta colocar una posición inicial que sea negativa, coloquémosle, por ejemplo, que partió de la posición -4, pero con una velocidad inicial que corresponda, por ejemplo, a 3 metros por segundo, podría haber colocado negativo, a lo mismo, y la aceleración le vamos a colocar, no sé, aguanta hasta 4 metros partido por segundo al cuadrado. Coloquémosle ese valor. Entonces, hay un auto que partió en t igual 0 de la posición -4, aquí está el 0, ¿no es cierto? Esa es la posición -4 del carro, ya donde la velocidad inicial en ese instante, el carro va hacia la derecha a 3 metros por segundo y va aumentando su velocidad a un ritmo de 4 metros por segundo en cada segundo, ¿ya? O sea, si tiene inicialmente 3 metros por segundo, en un segundo la incrementa en 4, 4 más 3 son 7, después 7 más 4, le va agregando cada vez el valor de 4 metros por segundo en cada segundo transcurrido, ¿ya? Bueno, iniciamos esta cosa y empezamos, ¿no es cierto?, a tomar los valores, que como yo decía, no tiene por qué ser tantos valores, ¿no es cierto? Puede ser solamente una columna, ¿ya? Donde eso después tú achicas la ventana por acá arriba, abres nuevamente el Excel, ¿no es cierto? Y construyes la nueva tabla de valores referente acá a lo siguiente. Entonces me voy a abrir el Excel, ¿ya? Y está la segunda parte que corresponde, déjame borrar, bajar acá, que tú tienes el tiempo, la posición, la velocidad, ¿ya? Los valores respectivos, más o menos de una columna, ¿ya? Donde lo primero es hacer el gráfico de posición versus tiempo. Si tú te fijas, para el gráfico posición versus tiempo, yo seleccioné las dos primeras columnas y me fui aquí, ¿no es cierto?, a lo que es el gráfico, pero tú vas a tener ahora que ajustar, déjame ver. Ah, bueno, pero te lo puedo hacer yo aparte acá. Pues entonces tú tomas las dos primeras columnas y le vamos a insertar acá lo que es un gráfico, como decíamos, aquí, más gráficos de línea, el de dispersión, este que está aquí, ¿no es cierto? Le ponemos aceptar, aquí está el gráfico, lo ajustamos a donde quede más o menos bueno, no sé, tirémoslo como más abajo, para que no moleste, de ahí igual lo vamos a borrar, ¿ya? Donde ahora uno identifica que para este movimiento la posición en términos del tiempo no está creciendo de forma lineal, sino que es una curva. Entonces nos vamos acá, agregar línea de tendencia, ¿ya? Y por acá aparece una función polinómica, y si tú te fijas, la función polinómica pasa perfectamente por todos los puntos. Una función polinómica de grado 2 significa que llega a el cuadrado hasta el segundo orden en la variable horizontal que es el tiempo, ¿ya? Tú le colocas presentar la ecuación en el gráfico, ahí está la ecuación, la voy a correr un poquito más acá, ¿no es cierto? Parece que cuando uno se sale, ya como que se vuelve loco esta cuestión, pero déjame borrar aquí.
A ver, acaso la puedo colocar nuevamente. Parece que por ahí. Ya es, ahí lo que voy a hacer. Voy a eliminar ese gráfico. Entonces me voy a ir nuevamente a este gráfico para hacerlo de nuevo. De repente se pone como que se enreda esta cuestión. Insertar lo que es el gráfico de dispersión XY. Aquí está. Aceptar. Lo estábamos, bueno, tirémoslo por acá. Entonces le hacemos clic, botón derecho, agregar línea de tendencia. Dijimos una función de tipo polinómica, grado 2, presentar ecuación en el gráfico y presentar lo del R. Entonces, nuevamente, si tú te fijas que lo del R también queda R cuadrado igual a 1, significa que es la mejor curva asociada a lo que son los puntos experimentales. ¿Y por qué le colocamos esta ecuación? Porque el Y corresponde al eje X, a la posición, pero el X, que es la horizontal, corresponde al tiempo. Entonces esto lo identificamos con X igual a X0, V sub 0 por el tiempo t y un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, vamos a ahorrar aquí porque el gráfico que quedó fue precisamente ese que está ahí, ¿ya? Donde con los valores que yo escogí en este gráfico, donde, ¿no es cierto?, creo que a la velocidad inicial yo le puse el valor 0, te fijas que en t igual 0 la velocidad inicial era 0, a ti te va a dar otro valor, pero como el computador ajustó y igual a menos 2,9989 más 9 por 10 elevado a la menos 5 por x, más 1,9998 por x cuadrado, ¿ya? Identificando la ecuación que ya sabemos para el MRUA, x igual a x0 b sub 0t un medio a t cuadrado, comparamos. El término constante es la posición inicial, menos 3, claro, porque la posición inicial acá en la tabla de valores era menos 3, ¿ya? Después de eso, la velocidad inicial, 9 por 10 elevado a la menos 5. Eso es 0,00001. O sea, es prácticamente cero. La velocidad inicial de la que ajustó ahí era el valor cero. Está bien también. Pero este término que acompaña al x cuadrado es la mitad de la aceleración. ¿Y por qué la mitad de la aceleración? Porque la ecuación se escribe en el MRUA como un medio de a por t cuadrado. O sea, este factor es la mitad de la aceleración. Por eso yo dije que la aceleración, un medio de a corresponde a este valor, por lo tanto el a es 2 veces este valor, y es por eso que acá abajo yo puse que el a es 2 veces 1,9998, de lo que aparece acá que entrega el computador, donde 2 por este valor da 3,9996 metros segundo cuadrado, es decir, corresponde al valor de la aceleración que yo le había puesto, que es de 4 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Ya? Después de hacer eso, nos vamos a, ¿no es cierto?, representar la velocidad en términos del tiempo. Pero ¿cómo selecciono la primera columna y la tercera columna? Bueno, yo le puse esto acá, copiar, pegar, y ahí seleccioné aquí, copiar, pegar, para que en este gráfico yo seleccionara, ¿no es cierto?, la línea de tendencia que me hace ver el gráfico, que al verla yo veo que claramente es una línea recta y por eso le puse un ajuste lineal. Nuevamente, colocar ecuación en el gráfico, coeficiente de correlación, pero fíjate tú que el coeficiente de correlación bajó un poquitito. Claro, porque la velocidad lo obtiene con los datos de posición. Hace delta x partido por delta t y obtiene ese valor. Después hace el x2, el x3 menos el x2, que están acá arriba, partido por el delta t y saca la otra velocidad. Pero como estos valores tienen, ¿no es cierto?, cierta medida de error, cuando yo trabajo eso y calculo con esos valores otro valor, esto presenta más error, ¿ya? Pero cuando yo representé la línea recta porque pude visualizar que corresponde esto a una línea recta, si nosotros nos acordamos que en un movimiento acelerado B igual a B0 más a t,
el término constante corresponde a la velocidad inicial, es decir, menos 0,0876 metros partido por segundo, y la pendiente, lo que acompaña aquí, es la aceleración 4,0388 metros segundo cuadrado, donde tú puedes identificar que existe un poquito más de error. Cálculo de la velocidad inicial de este gráfico y de la aceleración que del gráfico anterior. ¿Por qué? Porque este gráfico viene de cálculo matemático de los datos anteriores. Aquí no hay sensor de velocidad, no hay sensor de aceleración, sino que se está midiendo tan solo lo que es la posición. O sea, no pueden salir datos tan diferentes. Este 9 por 10 elevado a la menos 5 es casi cero, y el menos 0,0876 es casi cero. El 3,9996 es casi 4 y el 4,0388 es casi 4. Pero cuando yo comparo estos dos valores, este es mejor. Y cuando comparo el valor de velocidad inicial 0,00001, ese más cero que este valor que está aquí, ¿te fijas? Entonces, para mí esto es el experimento a tiempo real, ¿no es cierto?, que lo estaríamos haciendo igual, ¿no es cierto?, que si estuviéramos de forma presencial, donde antiguamente, cuando yo estudié, se utilizaba una cinta de cumpleaños, una serpentina, con un calco, con una cosa que iba dejando puntos, ya adosado o pegado a esta cinta de cumpleaños un carro, y después uno medía, porque había, ¿no es cierto?, como una punta que chocaba el calco a intervalos iguales de tiempo para saber el tiempo que había entre punto y punto, ¿ya? Era un timer, como se llamaba. Bueno, estábamos toda la tarde, los laboratorios eran desde las 2 de la tarde hasta las 20 horas, pero uno terminaba con dolor de cabeza con una regla, midiendo X1, X2, X3, X4, X5, y los gráficos se hacían en papel milimetrado, ¿ya? Y uno tenía que hacer esos gráficos en papel milimetrado y mostrárselo al profesor para, ¿no es cierto?, poder irse y después a la siguiente semana traer el informe de laboratorio con todos los análisis, los cálculos, las cosas matemáticas y esas cosas. Entonces, yo acá no me quiero colocar tan exigente como pedirles un informe de laboratorio, la introducción, la descripción del experimento, los gráficos, los objetivos, los cálculos, el análisis, observaciones, conclusiones, porque el tema, ¿no es cierto?, es que las cosas hoy en día se hacen de una forma más rápida, ¿te fijas? Entonces, en resumen, yo quiero que tú utilices ya, y si es que tus compañeros se meten en esta cosa, también, ¿no es cierto?, puedan hacer lo que es laboratorio, porque una nota más, ya, pasando esto, después pasamos a lo que es caída libre, ya, pero obviamente tengo que ver las gráficas asociadas, ¿no es cierto?, a este movimiento. Sería bueno colocarle que la velocidad inicial en este tramo debe corresponder a un valor negativo, ¿ya?, que se va moviendo hacia la izquierda, pero la aceleración se hace a la derecha. Entonces se van a tener como dos parábolas, ¿ya? En el sentido de que a lo mejor aparece esa parábola que está ahí y después aparece la otra parábola. Es una sola al final de cuentas, ¿ya? Pero, ¿no es cierto?, después cuando nosotros analicemos todos los casos posibles de parábola, a lo mejor te va a quedar más claro con el hecho de haber hecho lo que es el experimento. Entonces, sería bueno que si alguien quiere, por acá abajito, hacer, ¿no es cierto?, como una especie de análisis, o sea, colocarle acá análisis y conclusiones, ¿ya? Colocar aquí alguna cháchara, ¿ya? Del gráfico 1 se puede, ¿cómo se llama? Concluir que efectivamente qué sé yo, toda la cosa que tú quieras colocar ahí, pero que fundamente o resuma ¿qué conclusión tú sacaste de acá, po? ¿Ya? Que las gráficas del MRU son líneas rectas, los interceptos, el corte con el eje vertical, que los puntos experimentales se ajustan perfectamente a lo que es una recta, ¿ya? Si bien aquí uno tiene también una recta,
pero aquí hubo una diferencia, eso es casi 1, pero ya el Excel se puede dar cuenta que hay más error en lo que, ¿no es cierto?, estamos sacando de aquí, porque yo insisto, esto viene de los valores que están, o sea, presentes acá. Ahora, la verdad, voy a ver qué acaso resulta, pero si esto fuera hecho de forma real, a lo mejor el computador está usando otros valores, pero la velocidad se obtiene como delta X partido por delta T. Delta X, X final, menos 2.61, menos 3, es decir, más 3, y lo divido por el tiempo final menos el tiempo inicial, que sería 0,44 menos 0, 0,44, no tiene por qué dar este valor porque no sé cómo lo hizo el computador, pero si nosotros tuviéramos solamente estos datos, efectivamente nos tendría que dar un valor muy parecido a ese valor, ¿ya? Lo voy a hacer de nuevo, menos 2.61 más 3, lo divido por 0,44, y ese valor está dando 0,89, ¿ya? Claro, esta diferencia en el tiempo es demasiado grande. El computador lo está calculando a intervalos más pequeños. Yo lo que hago con hacer delta X partido por delta T es tomar la velocidad media, pero efectivamente el computador lo saca como velocidad instantánea. Entonces, si este es el tiempo final 0,44, el valor inicial capaz que esté en 0,41 y por lo tanto el delta T es 0,03. Ahí va a resultar este valor, pues te fijas. Entonces, a mí me gustaría que todas esas cosas alguien las pudiera colocar aquí al final, ¿no es cierto?, a la manera de que esto no significa que tú tomas datos, los traspasas al Excel, hace el gráfico, el computador dio eso, sino que hacer un breve análisis de las cosas que tú estás visualizando acá. A lo mejor, si hay un valor acá, por decir algo, 2,06 y tú le hiciste clic al tiro al otro y te dio 2,08, capaz que el valor de velocidad aparezca, ¿no es cierto?, más exacto a lo que aparece aquí con, ¿no es cierto?, hacer el delta X partido por el delta T. Pero recordar que estos valores lo entrega el programa, ¿ya? Pero esta es la velocidad instantánea, ¿ya? En el intervalo, ¿no es cierto?, a lo mejor le coloca 1,44, pero lo calculó entre el instante 1,43 al instante 1,45. Entonces, cuando yo hago 1,45 menos 1,43, el delta T es 0,02. Es lo suficientemente pequeño para entregar el valor correspondiente a lo que sería la velocidad instantánea. ¿Te fijas? Bueno, pero esos son detalles que a lo mejor habrá que analizarlo y verlo. O sea, yo también me di la pega de poder justificar en física cómo se define la velocidad media o promedio y la velocidad instantánea. Dimos el ejemplo de un semáforo, una carretera, ¿no es cierto? Bueno, y ahí están los valores asociados que está dando diferente, porque aquí existe mucha diferencia en el delta T. Esto no es un DT, pues, sino que es un delta T. Esa es la idea. ¿Te queda más o menos claro, Mirko, no? Sí, profe, sí. Entonces, claro, esta es la forma en la cual se puede ir como aprendiendo estas cosas de laboratorio, pero a la hora de que, ¿no es cierto?, tú mismo puedas, ¿no es cierto?, tomar tus propios datos y poder generar lo de ese experimento, ¿ya? Ahora, el hecho de encontrar esto me costó, pues, es decir, no es que yo tenga ahí un banco de cosas, sino que tuve que empezar a ver algunos que no funcionaban. Ya mi intención era que se tomaran valores reales. La dificultad que tiene esto es que no lo puedo seleccionar, ¿te fijas? ¿Ya? Pero a lo mejor puede hacer un imprimir pantalla y lo lleva al Paint, lo recorta, lo pone en el Excel y después lo tipeas, ¿no es cierto?, para poder tener los valores respectivos para luego, ¿no es cierto?, graficarlo. ¿Ya? Eso es lo que yo estaba, ¿no es cierto?, asociando aquí a la manera de poder generar estas cosas de laboratorio y tener algunas otras notas. ¿Ya? Voy a seguir, ¿no es cierto?, con parte de lo que son los contenidos. La clase del día jueves son 2 horas de clase, es decir, desde las 2 hasta las 3:30. Entonces son recién 20 para las 3. Déjame, no sé,
no quiero hacer un recreo y después, ¿no es cierto?, volver porque recién llevamos 40 minutos en lo que es la clase, ¿ya? Pero sí que te Ya. escucho, Mirko, si quieres analizar, decir algo en relación a los contenidos, alguna cosa y todo. Yo te escucho, No, sí, está todo claro. ya. Bueno, como te digo, no es mi intención, ¿no es cierto?, empezar a complicarlo, ¿no es cierto?, de pucha, que el día jueves que no tenían clase, pero que ahora tienen clase, pero bueno, déjame terminar lo del movimiento rectilíneo uniforme con algún otro problema, como por ejemplo el problema número 5, ¿ya? Para que veamos el análisis que hay que hacer. Esto es lo mismo que habíamos hecho en lo que era la clase pasada, así que esto lo vamos a bajar. Creo que se puede bajar, sí lo puedo bajar para poder resolverlo como por acá. O dejémoslo por ahí, pues ahí y lo vamos resolviendo en este espacio que está acá. Entonces lo vamos a correr ahí. Y esa como pelota que está ahí, no sé de dónde apareció, pero bueno, no molesta mucho, así que la vamos a dejar ahí nomás. Dice, dos móviles A y B que inician sus movimientos en XA igual a XB igual a 0, registran el siguiente gráfico, velocidad versus tiempo. Yo cuando veo esto digo, claro, se trata de movimiento rectilíneo uniforme, pero no parten simultáneos, sino que el móvil B parte primero en T igual 0, y a los 5 segundos recién inicia el movimiento lo que es el auto A. O sea, están desfasados en lo que son 5 segundos, donde cuando parte el móvil a 15 metros por segundo hacia la derecha, mantiene siempre constante su velocidad, pero el auto B, si bien había partido desde 0 a 10 metros por segundo, a los 10 segundos baja su velocidad a la mitad al valor de 5 metros por segundo y de ahí permanece constante. Entonces, siempre que a ti te pidan el gráfico de la posición versus tiempo y a partir de ahí vamos a analizar que acaso va a haber un cruce o encuentro entre esos móviles, es que siempre es que conviene hacer, ¿no es cierto?, algún tipo de bosquejo de lo que realmente está pasando con el movimiento, ¿no es cierto?, de estos dos móviles. Entonces, para mí, esto que estoy colocando acá es el eje X, que está dado en metros. Esto que está acá corresponde a la coordenada X igual 0, ¿ya? Hay un móvil azul que parte primero en T igual 0, vamos a colocar como por aquí, ¿ya? Claro, porque me quedó poco espacio, y bueno, pongámoslo aquí, no hay problema, este es el móvil B, que está en la coordenada 0, pero un móvil A, que también dice el problema que está en la coordenada X igual 0, pero quien inicia el movimiento primero es el móvil B. En 5 segundos de haberse movido el azul, que me quedó con ese color, inicia el movimiento el A, pero en 5 segundos el móvil B se tiene que haber desplazado toda esta distancia. El área en el gráfico velocidad versus tiempo da el desplazamiento, o sea, el delta XB en estos 5 segundos, ya lo vamos a colocar como por acá mejor para que se vea mejor, ese delta X ve en los 5 segundos, las áreas son muy simples porque son rectángulos. 5 por 10, 5 por 10, que corresponde a 50 metros. Eso significa que transcurrido 5 segundos, el móvil B va a estar aquí en la coordenada 50, aquí va a estar B, pero el móvil A va a estar aún en la coordenada 0, porque cuando el B, moviéndose a 10 metros por segundo, pasa por la coordenada 50, recién inicia el movimiento lo que es el móvil A, ¿ya? El móvil A en ese instante parte hacia la derecha a 15 metros por segundo, tal que en 5 segundos transcurridos en t igual a 10 segundos, lo que se desplaza el móvil A es su área que corresponde a esta área roja que está aquí, ¿ya? Es decir, desde que partió en t igual 5 hasta t igual a 10, significa que se ha desplazado, vamos a colocar por aquí, un delta XA, que es el área, que es 5 la base, 5 por 15,
¿ya? Que viene siendo 75 metros. O sea, t igual 0, se echó a andar el cronómetro. Móvil B avanzó a la coordenada 50. Ahí recién inició el movimiento el A. Pero en 5 segundos más, es decir, en el cronómetro en t igual a 10, significa que, déjame colocar aquí otros 50 metros para que quede bien hecho esta cosa. Entonces, si yo acá tengo 0, 50 y por acá tendría lo que es la coordenada de 100, por aquí voy a tener la mitad que es 75. O sea, cuando partió el móvil A, se desplazó 75 metros y se ubicó aquí, en la coordenada 75. Aquí está. Pero el B no se quedó pegado en esta posición, po, sino que en 5 segundos más, es decir, entre t igual 5 a 10, se desplazó toda esta área azul, que no la voy a rayar, pero sería 5 por 10, otros 50 metros, y significa que el B quedó precisamente en este punto. ¿Ya? O sea, el movimiento es tal que esto es A y B, pero quien parte primero, ¿no es cierto?, es B, 50 metros, comienza a moverse, ¿no es cierto?, lo que es el A, pero cuando llegó a la coordenada 75 el A, el B ya estaba en la coordenada 100 y no se han cruzado todavía, ¿ya? Entonces, a este instante, cuando han pasado lo que son 10 segundos, estando el A en la coordenada 75, pero el B en la coordenada 100, es que el A sigue manteniendo su velocidad, que corresponde, de acuerdo a lo que yo leo del gráfico, que son 15 metros por segundo. O sea, aquí tenemos el valor de V sub A, que viene siendo 15 metros por segundo. Pero el móvil B, que se estaba moviendo a 10 metros por segundo, justo cuando llegó a la coordenada 100 metros, redujo su velocidad de 10 al valor 5. O sea, aquí lo que es el móvil B tiene la velocidad correspondiente de lo que son los 5 metros por segundo. ¿Ya? ¿Por qué hago esto? Porque en ese instante, cuando móvil B bajó su velocidad de 10 a 5, y yo me fijo desde aquí, desde esta zona en adelante, las velocidades permanecen constantes. Entonces, yo acá colocaría haciendo el cronómetro a 0 en t igual a 10 segundos, claro, al instante 10 segundos eché a andar otro cronómetro, ¿ya? Para poder fijar, ¿no es cierto?, a contar de ese instante. Eso significa que si yo hago 0 al instante t igual a 10 segundos, la posición para el auto A va a corresponder a cuánto. El auto A está en la coordenada 75, le sumo la velocidad que corresponde a 15 por el tiempo t. Ya, está de más colocar x igual x0 más b por t. O sea, si dice t igual 0 cuando está pasando por la coordenada 75, su posición inicial es 75, la velocidad que tiene son 15 metros por segundo por el tiempo t. Pero para el móvil B, cuando hice ese cronómetro a 0, está pasando por la coordenada de 100 y la velocidad que tiene es 5 por t. ¿Te fijas? Esas son las dos ecuaciones que corresponden a las posiciones de los móviles A y B, pero luego de haber transcurrido 10 segundos, ¿ya? No tengo forma de colocarle t menos 5 porque uno partió 5 segundos después, porque hay un cambio de velocidad. Entonces, aquí habría que identificar, chuta, ¿a qué instante las velocidades ya no cambian? Al instante 10 segundos. Pero había que hacer un análisis de poder ver, ¿no es cierto?, a qué instante sucedía eso y cuáles eran las posiciones que iban a tener luego de lo que son los 10 segundos. Ahora sí que podemos entender que a partir de este instante, como el a pesar de ir atrás, que B, pero va más rápido, sí que va a haber encuentro. Entonces, recordar que uno acá coloca en el encuentro,
que estamos seguros que va a haber encuentro, las posiciones tienen que ser iguales, o sea, 75 más 15t tiene que ser igual a 100 más 5t, y cuando uno hace eso, claro, va a quedar aquí de que 15t menos 5, eso corresponde a 10t, po. Y 100, si yo le resto 75, me va a quedar igual a 25. O sea, el tiempo t es 25 partido por 10, que corresponde a 2,5 segundos. O sea, el encuentro sucede al tiempo 12,5 segundos, porque ya habían pasado 10 segundos, ¿te fijas? Pero por el hecho de ajustar como otro cronómetro, ya este tiempo que está acá es el tiempo a partir del instante que yo lo hice cero, donde ya habían pasado 10 segundos. Bueno, recordar que el tiempo de encuentro es en común, ¿no es cierto?, a ambas ecuaciones. Entonces, cuando uno dice reemplazando t igual de encuentro en XA o, vamos a colocar aquí el O, en XA o XB, uno habla de la posición de encuentro que viene siendo, ¿dónde lo reemplazamos? Aquí es más simple porque tengo un número más entero que 100. 100 más 5 por 2,5, ¿ya? Y la posición de encuentro, 5 por 2,5, 5 por 5, 25, 2, 5 por 2 son 10, más 2, 12, sería 112,5 metros. O sea, el encuentro efectivamente sucede al instante 12,5 segundos y en la posición original del x igual 0, ¿no es cierto?, en la posición 112,5 metros. Entonces, ¿cómo graficamos esta cosa que está acá? El que partía primero, ¿no es cierto?, es el móvil azul, que es el V. Entonces, completamos acá la gráfica de la siguiente forma. Los ejes los tiramos bien acá, ¿no es cierto? Esta es la posición X. Podemos decir que estos son, a ver, 50, sí, más o menos por ahí. Pues diremos que esto acá eh, tenemos 50. No, lo puedo tirar un poco más arriba para que no quede tan apretado. Entonces, si completo bien acá, voy a colocar que, primero que nada, que este es el eje tiempo. Todo esto sucede al instante correspondiente a los 12,5. Entonces es bueno que yo coloque acá el instante 5, usé 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ahí tengo el instante 10, ¿ya? Después 1, 2, 3, 4, ahí tengo el instante 15, y ahí tendría 11, 12, y como es 12,5, porque son 2,5 más, aquí tengo el instante, vamos a colocar de esa forma, que sería ahí el 12,5. Y aquí voy a colocar que esta es la coordenada 50, esto que está aquí corresponde a la coordenada 100, nos pasamos al 112, claro, yo veo que aquí tengo 25, por lo tanto, más o menos por ahí debo tener la coordenada 112, pero lo vamos a dejar por ahí. Le colocamos posición en metros. Este es el tiempo en segundos, ¿ya? El azul partía primero, entonces el azul parte de lo que es la coordenada 0. Tengo un primer puntito. En 5 segundos se había movido, creo que eran 50 metros, ¿ya? Después el móvil, en 5 segundos más había llegado a lo que era la coordenada de 100, entonces completo el 100 con el instante 10, ¿ya? Tengo que unir ese punto con ese punto con ese punto, tiro bien lo que es la recta, bueno, para ahí hay una regla, lo voy a hacer ahí como bien a la rápida nomás, pero esa sería como la recta de la posición en términos del tiempo. El móvil B
siempre tiene, ¿no es cierto?, una velocidad constante que correspondía, creo que eran 10 metros por segundo, no, eran, si bien digo, 10 metros por segundo, después la cambia, pero hagamos al tiro el otro móvil, que parece que era el verde, ya ni me acuerdo qué color había usado, rojo parece. Entonces lo vamos a ver por acá. Lo vamos a tirar esto un poco para arriba. Era el rojo, ¿ya? Entonces, con el rojo completamos el tiro aquí. Voy a cambiar aquí con el rojo. Significa que partía al instante 5 segundos de la coordenada 0. Tengo ese puntito. A los 10 segundos pasaba por la coordenada 75, que es la mitad acá. Ahí tengo la coordenada 75. Entonces, estoy tirando el 75 hasta los 10 segundos, aquí, claro, en 5 segundos, de 5 a 10, completaba los 75, así que me voy aquí y tengo que completar, ¿no es cierto?, esta línea para que pase bien con ese punto. La velocidad de lo que era creo que este era el A, bueno, de ahí lo voy a ver arriba, la mantenía siempre al mismo valor, así que lo que voy a hacer es prolongar esta línea, ¿ya? Que quede lo más recta posible, ¿ya? Una cosa más o menos así, una sola recta, pero al instante 12,5 se tenía que estar cruzando con el otro móvil, entonces al 12,5 voy a tirar aquí el tiempo, y este tenía cambio de pendiente, ¿ya? Porque la reducía, así que más o menos una cuestión así, que se note que ahí se cruzaron. Entonces de esa forma completaríamos lo que es la recta. Obviamente si yo le coloco las reglas que está abajo va a quedar mejor, pero bueno, me imagino que se entiende ahí de que se produjo lo que era el encuentro al tiempo 12,5 y en la coordenada aquí arriba de lo que quedó, que viene siendo ahí bueno, lo vamos a poner por acá arribita, 112,5 metros. De esa forma construimos lo que es la gráfica, ¿te fijas? Donde el rojo correspondía al A, entonces le vamos a colocar aquí, me pasé mucho, así que aquí al rojo le colocamos, este es el móvil A, y el azul es lo que corresponde a lo que es el móvil B. Yo veo claramente que partió primero el B, cuando parte recién el A a los 5 segundos, B está en la coordenada 50, en 5 segundos de movimiento del A lo ubica en la coordenada 75, ¿ya? Donde el otro está 25 metros adelante, es decir, en la posición 100, A mantiene su pendiente, mantiene su velocidad, pero el B la reduce, ¿no es cierto? Y se cruzan precisamente en esa posición, ¿ya? Entonces, ¿por qué yo hago esto? Porque aquí hay problemas, ¿no es cierto?, que resultan como muy simples, de acuerdo, aquí se me minimizó esta cuestión, parece, no la puedo bajar, ahí. Entonces, hay problemas en los cuales uno no es que utilice lo que es la fórmula, sino que al final hay que hacer un breve análisis. Esto que está acá, ¿no es cierto?, que yo hice considerando como el eje X, eso no está dicho en ninguna parte, ¿ya? Pero sí que esa cosa es buena hacerla a la hora de poder tener el análisis de los desplazamientos. Recordar que en clase vimos que el delta X, ¿no es cierto?, lo que se desplaza es el área en el gráfico, velocidad versus tiempo, y como los móviles partieron de la coordenada 0, el área 0 y se desplazó 50, quedó en la coordenada 50, ¿ya? Estaba en la coordenada 50 y avanzó otros 50 más y por eso llega a lo que es la coordenada 100, pero son los corrimientos que se tienen en los tiempos determinados, ¿ya? Entonces, Mirko, si tiene alguna duda, alguna consulta, tú me dirás, ¿ya? Pero aquí no se dejen estar, pues chiquillos, ¿ya? Digo chiquillos porque me imagino que el resto va a mirar ahí lo relacionado con el video después, para que traten de completar el problema 2, el problema 3, el problema 4, ¿no es cierto? Y puedan hacer los problemas
que aparecen ahí en el texto guía, ¿no es cierto? Yo también ahí tengo algunos ejercicios que los voy ¿cómo se llama? A mostrar, ¿no es cierto?, en una guía de ejercicio, pero no está por separado el MRU y después el MRUA y después la caída libre. Por eso yo estoy empatando con estos problemas, porque va a haber una guía general del movimiento que tiene que ser lo relacionado con el MRU, junto al MRUA y junto con lo que es la caída libre. ¿Se fija? Entonces, vayan ustedes al texto y analicen los problemas referentes al movimiento uniforme, después por separado el movimiento acelerado, lo que vamos a hacer acá, ¿no es cierto? Y de ahí completamos todo lo relacionado con lo que sería cualquier tipo de movimiento en esa guía que está presente en lo que es el aula, ¿ya? Bueno, en el mes de noviembre que estamos, también hay una semana de vacaciones, ya recuerde, por ahí por el veintitanto, ¿ya? Estamos a 5, yo no tengo acá lo que es el calendario, pero me parece que estaba por ahí por la semana del 23, si no mal recuerdo, creo, a no ser que sea el 16 esa semana, ¿ya? Pero eso hace, pucha, que se están como recién conectando de la semana de vacaciones que tuvieron, no sé, pues, en el mes ¿cómo se llama?, de octubre, ¿ya? Y nuevamente viene una semana de aquí donde si los ánimos están por abajo, pucha, se retomó un poco y nuevamente se fue como una semana de descanso, ¿ya? Pero Mirko, si hay alguna duda referente a la resolución de los ejercicios, a los contenidos, ¿no es cierto?, tú me lo haces ver, ¿ya? Y en general a todo el resto del curso para que puedan trabajar bien en estas cosas. Pues recordar que la segunda evaluación está por ahí por la primera semana de diciembre y yo ahí construiré una especie de guía en la cual a lo mejor hay que hacer una toma de datos, graficar algo como experimental y después una resolución de ejercicio que se las daré en 24 horas de una clase a la otra clase. La verdad que ni siquiera lo he pensado, ¿ya? Pero yo voy a ver alguna especie de simulación para que sea como un trabajo que se tenga que hacer, más que de repente, no sé, pensar de, ay, una guía de ejercicio, le voy a pedir ahí a un amigo que me haga los problemas y ya después no sé qué cosa hago. No, sino que también haya que darse como un poquito de tiempo para analizar y es por eso que yo quise colocar estos laboratorios donde tú tomas tus datos y qué sé yo y construyes a la manera de poder ver que acaso efectivamente lo están haciendo ustedes, ¿ya? Pero eso pues Mirko, ya como son un poquito más de Ya, los tres, no te quito más tiempo, te agradezco el hecho de que haya ingresado. En todo caso, si no hubiera ingresado nadie, como lo hice el primer semestre, no me acuerdo caso fueron ustedes o con el curso de mecánica de esta misma carrera, que me dijeron, profe, no, nosotros estamos en paro, hubo un paro, me acuerdo, ¿no es cierto?, el semestre pasado, y yo hice igual el video, porque nosotros no estábamos en paro. Entonces, bueno, qué bueno que sí, entraste, pero si no hubiera entrado, yo igual hubiera generado este video. Lo bueno es que tuve asistencia, la tercera parte del curso, creo que son tres ustedes, o cuatro, no me acuerdo, pero bueno, no sé, como para darle, para no perder el tiempo, no los quiero agotar con un trabajo, con un laboratorio, ¿ya? Creo que no es tan complicado lo que hay que hacer, ¿ya? Y eso, irle colocando notas para tener nuestras notas y al término del semestre y pueda al final sumarse todo y tener el promedio que corresponde para poder aprobar lo que es la asignatura. Así que eso, pues Mirko, que tenga ya, un buen día, una buena semana, ya un buen fin de semana y nos volvemos a encontrar el martes, porque el martes no tengo consejo normativo. Recordar lo que yo sí, indiqué, es el primer martes de cada mes. La sí, universidad fija normativo primer martes y consejo superior el primer jueves de cada mes. Los consejos superiores son desde las 9 de la mañana hasta como las 20 horas, es todo el día. El normativo es solamente en la mañana, así que por ese lado ya no es tan largo. Pero eso, pues, Mirko, un ya, gusto profe, está verte. bien, Igual, cuídate. Chao, chao. ya, chao.